Saludo a todos los que nos van a ver en vivo y los que nos van a ver después, pero que será el momento perfecto. Para mí, Joan Garriga Bacardí no solo es un terapeuta, un líder en constelaciones familiares, sino que es un maestro. Y estar en presencia de los maestros, ya sea en presencia física o virtual, pero presencia, poder conectar con la energía del otro, te transforma. Cada vez que estuve en presencia de Joan, marcó un antes y un después. Sin dudas, este hombre para mí, y lejos de ser una chupamedias, como decimos en Argentina, pero es lo que sucede, es un hombre, es una presencia que genera transformación en mí y en muchos, porque somos personas de todo el mundo los que cuando escuchamos que él va a estar en una entrevista o en un seminario decimos, bueno, voy a acercarme, aunque no sepa por qué, para dejarme salpicar por su sabiduría. Antes, mientras esperamos que se conecte, que quizás, ay, ya sucedió, ya se conectó, y yo que quería contar. Hace varios meses, en realidad creo que fue en octubre, yo igual le puse a aceptar, yo antes puse a aceptar. Ahí está. Hola. Agus, Agus, bendita la hora que te veo y siempre veo cosas que vas colgando, te veo por la India, te veo por Perú, te veo por todas partes y siempre pienso, pero qué vida aventurera tiene Agus, ¿no? Y supongo que es aventura interna también y búsqueda. Bueno, me alegro de verte. No, es que gracias, porque de hecho ahora estoy en un lugar, mirá, la aventura no para, no sé si se ve, estoy en un centro, en una clínica de mimos. No sé si alguna vez escuchaste que hay clínicas de mimos donde puedes venir a sanar y hace 3 días estoy sin alimento físico, hace 2 en el desierto sin agua, así que es un espacio, siempre nuestras entrevistas son cuando tienen que ser, pero digo, ¿qué espacio de intimidad del que te hablo? Porque imagínate, vos seguro hiciste ayunos prolongados y espirituales. Uy, se le fue. Creo que a Joan se le desactivó la camarita, no importa, mientras esperamos que vuelva. Les voy a contar que yo en octubre le pedí una entrevista porque acababa. Díganme los que están conectados si a mí me escuchan y me ven bien. Porque siento mi yo siento que fue un problema, Joan, que se le ha desactivado y volverá. Pero háganme así si a mí se me escucha y se ve bien. Así, mientras tanto, les cuento un poco de, de cómo sucedió esta entrevista. Yo en octubre estaba embarazada y cuando voy a la ecografía, casi de los 3 meses, me dicen que el bebé no tenía latidos. Y yo vuelvo a mi casa con el bebé sin latidos adentro mío y en esa semana que para mí fue un total viacrucis, y se me parte la voz porque para mí fue, estoy esperando que pueda volver Joan, pero para mí esa semana fue de las semanas más crudas, cruentas. Estaba frente, o sea, a las ilusiones, al dolor, a la vida, a la muerte, todo junto. ¿Y qué hice? Le fui a escribir un mensaje a Joan diciéndole, Joan, quiero hacerte una entrevista porque en este momento yo tengo un embarazo detenido en mi vientre y tengo mucho miedo de quedar con un trauma. Y además, porque las constelaciones para los que hicieron, ahí está. Ahí estás, de nuevo. Bueno, escuché que hablabas de tu embarazo, de Lo tu que yo les pérdida. estaba contando a la gente es que cuando yo me dicen en la eco de casi 3 meses que mi bebé no tenía latidos, yo volví, y no sé si habías escuchado esto porque yo no, que ahora se usa que esperar el aborto natural si se puede. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Me vuelvo con el bebé muerto en la panza? Y vivir ese proceso, yo lo llevé 16 días, me llevó a no, más que retiro, más que la India, más que viaje a Júpiter, fue un viaje de destrucción y construcción
en el que en ese periodo te escribí y te dije, Joan, porque yo decía, ¿cuántas veces escuché honrar a los bebés no nacidos? ¿Cuántas constelaciones he ido que dicen, no, cuando un bebé no llega a nacer hay que darle su lugar en el sistema porque si no genera todo tipo de dramas en mí y en todo el mundo? Y yo estaba ahí y digo, ok, la teoría la tengo, este bebé lo tengo que honrar, le tengo que dar un lugar en mi vida y en mi sistema. Cuando me digan si tengo un hijo, según las constelaciones, no, mirá lo que pasó. No, esta entrevista está muy loca. Eso no lo hice yo. Eso no lo hice yo. Bueno, y digo, la teoría la tengo. ¿Cuántas constelaciones lo he visto en el que digo, si hay algo que no tengo duda, es que los bebés no nacidos tienen que estar en el sistema? Ahora, tengo un miedo de quedar con un trauma, porque no sé qué significa honrar a un bebé no nacido. Le tengo que hacer un altar, tengo que hablar de él. ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno, nada, está bien que hablemos de esto y quizá en el mundo constelativo a veces parecemos un tanto apocalípticos o agoreros o portadores de noticias apocalípticas. Yo lo reduciría muchísimo todo esto y a mí sí me parece cierto que ayuda en la vida a hacerse discípulo de la realidad tal como ha sido, tal como ha decidido ser. Y todos tenemos nuestro viaje en la vida, nuestra biografía. Tú te abres a la vida, inicias el camino portando una vida, luego por razones misteriosas, por ninguna razón, por el misterio, por lo que no sabemos, este principio de vida se interrumpe y la vida sigue. Y claro, y en este camino, en este proceso, han pasado cosas en ti. Has empezado a crear un vínculo, a generar una expectativa, a sentir unos movimientos internos. Es la vida moviéndose, caminándose. Así que yo diría que en tu biografía, pues formará parte para siempre que este suceso tan auspicioso, tan providencial ha sucedido y que esta criatura, pues la vida quiso que tomara otro camino y no el de la vida. Y no sé si honrar o no honrar, yo creo que basta con que tú le des un lugar cálido en tu corazón, en tu pecho, que agradezcas también el tiempo que estuvo contigo, que respetes que siguió otro camino y si más adelante tienes un hijo, pues que en el hijo que tengas no trates de encontrar al que perdiste, porque el que perdiste podríamos decir que es un ente, un alma, una potencia que ya plasmó su movimiento en este mundo. Pero no sé si más que esto es cierto que en el trabajo terapéutico lo que vemos es que aquello que no se ha integrado luego debilita a las personas e impiden que puedan estar en su lugar. Y claro, integrar un aborto a veces no es fácil, pero realmente es mucho más difícil cuando es un aborto que uno eligió, que uno provocó, que uno no quiso. Y cuando es un aborto espontáneo, pues duele, frustra, cuesta rendirse a que uno tenía una voluntad y la vida tomó otra voluntad, pero yo creo que ayuda darle un lugar en el corazón y luego dar un lugar en el corazón a la gran voluntad que lo quiso de esta manera Lo y que luego seguir con pasa es que tu vida, también seguir el escuché mucho camino. en las constelaciones el tema de no poder tomar la vida. Como que esa alma no pudo tomar la vida. Tanta información, es un tema, ¿eh? Tanta información, porque de Pero, pero, repente... pero esto, ¿quién sabe? ¿Quién se atreve a pronunciar y mm, a interpretar de esta manera que no se atrevió a tomar la vida? mm. Yo no voy tan lejos, no voy tan lejos y no me gusta que los terapeutas juguemos un poquito el juego de dioses como si supiéramos, ¿no? ¿Y si las cosas
ocurren simplemente porque ocurran. Así lo escribí en el libro Vivir en el alma. Dije, hay cosas que ocurren porque ocurren, no tienen ningún propósito ulterior, es difícil determinar una causa. ¿No será que los seres humanos padecemos a veces un exceso de delirio de omnipotencia que nos parece que nos sentimos obligados a entenderlo todo, a interpretarlo todo, a controlarlo todo? Y nos Y a que falta todo la tenga un humildad sentido. suficiente como para decir, así lo ha querido la vida y qué sabemos en realidad. Así que no sé si no se atrevió a tomar la vida, simplemente sucedió para ti. Y si ahora mismo saliéramos a la calle, ahora mismo podemos salir a la calle y encontraremos cientos de personas caminando. Pero entre estas cientos de personas caminando podrían haber otras cientos que no están caminando, pues porque se interrumpió su camino. Y así funciona. Bert Hellinger decía, la vida reemplaza a sus jugadores. Y algunos parece que los reemplaza muy pronto. ¿Qué sabemos en realidad? No tiene por qué ser una implicación, no tiene por qué ser... ¿Y qué sabemos en realidad de los misterios bioquímicos también? No sé si todo es explicable por, por causas, qué sé yo, sistémicas, por causas transgeneracionales. Porque Somos... pues está la culpa, ¿no? Empiezo a revisar en mi Culpa. mente todas las veces en las que pude haber ido en contra de la vida de esa criatura. Como si yo no, me siento, de hecho, alguna vez lo escuché, no sé si en algún constelador o registro akáshico de alguien, que es un pacto que tiene la mamá con el alma. Y que si la mamá por algún motivo o el alma no quieren, no se da el nacimiento. Dios. No sabía que se tenía tanto poder. He visto muchas madres que no querían tener este hijo, no les vino bien, fue un mal momento, hubieran preferido que fuera otro momento. Incluso he visto madres que hicieron lo indecible para abordar esta criatura y la criatura siguió su camino en la vida. Así que no sé si somos tan poderosos. ¿Por qué no podemos ser más humildes? Y luego, también te digo que en muchos aspectos de la vida hay muchos yoes adentro y somos ambivalentes. Y hay un yo que dice qué ilusión y hay otro yo que dice qué miedo. Y hay un yo que dice que ganas y hay otro yo que dice justo ahora y hay otro yo que dice podré. Y hay tantas voces adentro, ¿no? Cuando algo no sale como queríamos, es inevitable que venga la culpa. Pero la culpa parece como la antesala de la rendición. Porque, mira, a veces explico que una persona africana vino a vivir a Europa y se quedó asombrada de que los europeos sentían tanta culpa. Y entonces dijo, esto debe ser porque se creen muy importantes. No digo que si uno siente que ha interferido con la vida, siente culpa y entonces tiene que mirar y dar un lugar en la culpa. A la culpa también forma parte del juego de vivir. Pero cuando miramos la culpa, la pregunta más importante es, ¿somos culpables? A veces lo somos, a veces hemos hecho algo que ha causado un daño, pero a veces, como insisto, que nos falta la humildad de entender y saber y decir, no soy yo quien lo hace, sino que es lo que la vida lo hace a través mío, y no entendemos el misterio de la vida ni para qué una cosa ni para qué otra. Luego pasan los años y pasa el tiempo y la gente dice, bueno, de lo que ocurrió he aprendido esto, de lo que ocurrió me hizo crecer, de lo que ocurrió he avanzado, he tenido un logro espiritual. Claro, por ejemplo, yo he escuchado de personas que perdieron hijos, no abortos, murieron hijos, y que es muy doloroso. Claro, el dolor tan fuerte a veces destruye o quema las naves del ego
Y entonces he escuchado a alguna persona decir, bueno, claro, como beneficio secundario he tenido un progreso espiritual, me he sentido más libre, me he sentido más en mi esencia. Pero claro, decir que la criatura murió para que esto ocurriera, me parece demasiado decir. Es decir, El no sé. la confusa frase lo que sucede conviene que está tan de moda. No es que lo que sucede conviene de manera infantil, sino que uno puede hacer que lo que suceda convenga. Bueno, yo soy, en mis libros he hablado de la importancia de hacerse discípulo de la realidad, porque si te haces opositor a la realidad, vas a sufrir terriblemente, porque la realidad no siempre te complace. En este sentido, claro, lo que sucede, lo que es, lo que está siendo, lo que ha sido, eh, más vale trabajar para poder integrarlo y para poder asentir y aceptarlo. Llegar a decir que le conviene a uno, pues bueno, parece más una resignificación favorable, decir, bueno, pues ya que sucedió, pues aprovecharlo a favor y no en contra. Es como ponerle buena cara al mal tiempo. Claro que nos conviene ponerle buena cara al mal tiempo y claro que nos conviene atravesar los ríos emocionales necesarios para llegar a la orilla de la vida de nuevo, ¿no? Pero dicho esto, también, claro, es que hoy en día funcionamos así con tópicos, ¿no? Y, claro, y con pequeñas cosas dogmáticas y hay que pensarlas las cosas. A mí me parece que conviene que las pensemos también, ¿no? Ahora está muy de moda otra cosa que yo antes en la anterior entrevista no lo tenía en mi campo, pero ahora lo veo en todos lados. Es que está de moda decirle narcisista a la gente, él es un narcisista porque este es un psicópata integrado, tiene apego evitativo, tiene apego ansioso. La primera vez que a mí me dijeron que yo tenía un apego evitativo, supuesta, según mi compañero de ese momento, yo tuve que ir a googlear. Porque digo, a ver cómo soy, qué tengo. Y digo, pero yo no considero. Y la etiqueta me, no sé si me ayudó. Y me pregunto, primero, si los psicólogos modernos siguen etiquetando hacia la gente, porque no todos tenemos todo. Y segundo, ¿es tan así como están hablando de esta persona es un narcisista, cuídate, mi ex narcisista, o vos no lo ves tan así? A ver, mira, yo creo que el problema de la psicoterapia, no de la psicología, el problema de la psicoterapia es que nació dentro del modelo médico. Freud era médico. Entonces, claro, sigue el esquema de experto ignorante. Y entonces, bueno, los médicos funcionan con categorías diagnósticas y necesitan ponerle palabras a las cosas. Yo, por ejemplo, como psicoterapeuta, escucho muy poco las palabras diagnósticas. Prefiero saber de qué hablan las personas. Por ejemplo, una madre me dice que tengo un hijo que tiene el trastorno de hiperactividad. Estupendo. Pero yo quiero saber qué hace, cómo se comporta, qué dice, cuál es el fenómeno concretamente, ¿no? Me parece mucho más útil que las etiquetas. Pero en este mundo parece que hay que funcionar con etiquetas diagnósticas que desde la perspectiva del tratamiento en un modelo psicoterapéutico, en mi opinión, no sirven tanto. Pero a algunas personas les calman porque encuentran lugares comunes o cajones donde poner las cosas y ahí pueden tener una cierta utilidad. También hay gente que dice, bueno, por fin que resulta que tengo un trastorno límite y esto me explica, o resulta que tengo un trastorno narcisista o obsesivo y esto me explica, ¿no? Pero dicho esto, claro, mira, este fin de semana di un taller y me reía un poco, porque hoy en día es un tópico que cuando una persona se separa y hay conflicto y se ha quedado enojado con el otro, o se ha quedado sintiéndose que me ha hecho un daño que no merecía, entonces, la frase al uso es que era
un narcisista de libro. Sí, O era un yo de soy la libro narcisista del libro según mi ex. Hablemos de eso, a ver, por favor. y luego también la palabra que a mí me resulta como casi impronunciable porque la gente, bueno, la usamos mucho. La palabra es que es una persona tóxica. Ah, hablemos de eso también. Claro, claro. Es como diciendo, bueno, sí, a ver, talento para la toxicidad relacional que yo sepa tenemos todos y no conozco a nadie que no tenga, ¿no? Y no es mejor pensar que no son las personas tóxicas, sino que los encuentros que tenemos a veces resultan en algo nutritivo y constructivo y a veces resultan en algo frustrante o doloroso y hay que emprender otro camino. Así pero bueno, estos son lugares comunes que se usan en el No, lenguaje pero cotidiano. abriste Y el sienten tema. también, decir, no, Momento. es que mi pareja eres un narcisista de libro y te quedas tan tranquilo. Y luego vas al psicólogo y te lo confirma. Esa Y es la peor parte. dicho esto, también hay que decir que hay personas a las que les calza algunas la etiqueta de narcisista porque son tremendamente manipuladoras, tremendamente egocéntricas, tremendamente volubles. Pero bueno, pero yo reitero, no soy muy partidario de las etiquetas diagnósticas porque no van a lo esencial de lo que mueve a la persona. Y aunque seamos narcisistas, tóxicos, psicópatas, todos merecemos amar y ser amados, ¿o no? Bueno, en el fondo, desde luego que sí. En Hay el alguien que fondo, va a querer al tóxico que se une la otra. bueno, el problema de algunas personas es que justamente el amor a sí mismos que se tienen es tan bajo cero, bajo mínimos, es tan -50 que, que impedirán a toda costa que se les quiera Mm. y, y optarán por posiciones de control, por posiciones manipulativas en lugar de confiarse en el amor. De hecho, confiar un poquito en el amor y quererse un poco a sí mismo ya son indicadores, ya no diré de salud o de no enfermedad, sino indicadores de que uno goza de un poquito más, de más bienestar en la vida. Dicho esto, yo creo que conviene tener un sexto sentido también y darse cuenta de que hay personas que no nos convienen, que si nos rozamos con estas personas, que si nos enredamos con estas personas, pues vamos a sufrir, vamos a ¿Te sufrir. pasó de estar con una persona que no te conviene bajo ningún punto de vista? Checklist, todos no te convienen, pero vos sentir, o sea, ¿y qué es ese sentir? ¿Vos sentir que igual es el alma, tu alma gemela? Porque a todos nos pasó. Mi pregunta es, ¿qué es ese sentir? Porque si mi raciocinio dice que no, pero mi sentir dice, sí, 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 ¿qué es ese sentir? La Bueno, voz de mi aquí alma, no, no creo. no creo, pero ahí no, claro, ahí entra, es que son preguntas realmente muy profundas esta que estás haciendo. Esto es muy complejo. Es decir, claro, ¿qué nos mueve tanto a nivel interno, aunque también tenemos la intuición clara de que esto no nos conviene? Es como meterse en el infierno pensando que encontraremos calor, aunque sabemos que nos vamos a quemar, pero al mismo tiempo nos despierta un cóctel emocional que se nos hace irresistible. Y claro, ahí tendríamos que hablar también, no sé en tu caso, pero a veces de heridas infantiles. Uno que vivió el abandono, por ejemplo, ¿no? Luego tiene la intuición con una persona de que se reproducirá este abandono, pero la fantasía y la expectativa de que se supere el abandono despierta un cóctel de interés, de excitación y bueno, esto hasta que uno se cansa. La cantidad de personas que yo he hablado y me dicen, bueno, ya me cansé, cansé de sufrir en este aspecto, ¿no? Y luego, claro, es que, como decía antes, no somos uno, somos muchos. La mente dice una cosa, el cuerpo dice otra, y luego hay el cuerpo, que es una resonancia de lo antiguo, y hay el cuerpo, podríamos decir, sabio o instintivo, que nos dice inmediatamente
ándate con cuidado, aquí no te metas. A El mí, a mí tema cuando seguís... me ha pasado, mira, una vez me pasó algo que lo cuento poco, porque yo no tengo, no soy especialmente paranoico, pero hace como 25 años, cuando daba terapia individual, una vez recibí un paciente, y entonces era la primera entrevista, la primera consulta, abro la puerta para darle entrada y entonces escucho una voz en todo mi cuerpo que me dice, sácate de encima a esta persona, te va a dañar. Impresionante, fue como un mazazo. Entonces yo lo senté a la persona, lo escuché 5 minutos y le dije, o 10 minutos y le dije, tienes que buscar en otro lugar porque tengo la conciencia nítida de que yo no soy la persona adecuada para ayudarte. Y la largué. Y cuando se fue, sentí una tranquilidad inimaginable. Ahora, ¿por qué me ocurrió esto? No lo sé. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué sinapsis hice con esta persona? No tengo ni idea. Claro, si esto me pasara cada 6 meses, cada año o cada semana, pues más vale que me preocupara y dijera, bueno, ¿a mí qué me pasa, no? Yo Pero festejaría, no me preocuparía. entonces, pero no me pasa esto, me pasó esta vez. Entonces, ¿Y en el amor a veces te pasó? Porque para mí el amor, el amor sexoafectivo, complejiza todo. bueno, sí, sí. O sea, podés Sí. tener la claridad de que no, las voces, pero hay algo que decís, pero mirá esos ojitos. Pero por favor, qué infantiles que somos. Pero es que tú eres muy graciosa y muy singular, Agus, pero ¿Decís te entiendo, que no le claro. pasa a todos? Bueno, hay gente que le mete un poquito más de cabeza. Claro, lo que yo no quiero ponerle a mi vida. Bueno, pero es que, claro, hay gente que le pone demasiada cabeza y hay gente que le pone demasiada poca cabeza. Entonces, es como buscar una cierta integración de todos los aspectos, pero claro que lo he vivido, claro que lo he vivido. Es- Uno se queda como, no sé cómo decir, no sé cuál es la palabra, no me viene, pero uno se queda como, Obsesionado, no, es cuando algo te gusta mucho, uno se queda como, obnubilado. sí, como te quedas como encantado y al mismo tiempo te das cuenta de que te quedas encantado, Sí. pero ya se insinúa que por ahí no es el camino, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, se va viviendo, hay que aceptar los errores, nadie, nadie deja de meterse en líos o de fracasar adecuadamente también. Hay áreas de la vida de las personas que no van tan bien como otras. O sea, hay personas que les va muy bien en el amor, pero les va mal en el trabajo. Hay personas que tienen una gran salud, pero luego no tienen amigos. Es que por algún lado la vida nos aprieta también para que trabajemos más con nosotros mismos. Y claro, en el ámbito del amor, bueno, yo siempre digo que reivindico el arte de elegir bien. Y elegir bien significa elegir despacio. Y elegir despacio significa no quedar uno tan seducido por los cantos de sirena que aparecen al principio, sino darse el tiempo para conocer a la persona y ver el campo energético y el circuito relacional que se crean entre dos personas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, aquí es fácil, aquí hay respeto, aquí hay nutrición, aquí hay cortesía, aquí hay el gusto de compartirse también en muchos aspectos, el gusto de compartirse en la sexualidad, el gusto de compartirse, qué sé yo, dando paseos por la naturaleza, el gusto de compartirse
pues viendo una película, el gusto de compartirse teniendo hijos también, ¿no? Y luego, claro, hay que saber también que las cosas tienden a cambiar y yo lo he explicado en mis libros de parejas también, de que, claro, sobre todo cuando uno es joven, una relación de pareja es casi siempre una relación de ayuda. Uno busca al otro para que no tenga que enfrentar sus propias sombras, aunque luego se le hagan evidentes. Y bueno, y luego a medida que vamos avanzando, me parece a mí que vamos teniendo más claridad también, ¿no? Y a veces renunciando a esta adrenalina o a este cóctel tan maravilloso, pero bueno, hay gente que vive en relaciones demasiado aburridas y hay gente que vive en relaciones demasiado intensas. Hay que regular un poco, meterle un poco de salsa al aburrimiento o meterle un poco de cauce a la hiperintensidad también, ¿no? Depende de, de con quién te juntas, de con quién te Entendí juntas. Pero es, al 100. Me entró, o sea, así. Pero tengo una duda de lo de antes que tiene que ver con esto, que es que yo pensaba vivir lejos del ego y en el alma, es como que no tengo que escuchar al ego, a la mente, como a los condicionamientos, a las voces de mis padres, de bla, bla. Tengo que escuchar a la voz de mi alma. Esa voz del alma también es difícil, ¿viste? Porque tiene que ver con esto. Conoces a alguien y la voz de tu alma te dice, es él. Por ejemplo, yo quedé embarazada al mes de conocer a mi expareja. al menos, Porque la voz de mi alma me decía, es él. Entonces la pregunta sería, porque vos me dijiste, bueno, también hay que meterle más cabeza, si entonces en esta nueva era de mi vida y de la de muchos que pueden estar escuchando, que la voz de la cabeza del ego no lo llevó a buen puerto y la voz del alma tampoco, si en realidad sería como una integración entre la mente y el alma. bueno, yo no suelo ser tan optimista al respecto de que, es decir, a mí me parece que el ego es muy poderoso, ¿no? A mí me parece que nuestra capacidad de entramparnos a nosotros mismos, de reivindicar nuestros puntos de vista, nuestra historia es muy poderoso. Pero hay, hay que sospechar que el ego, bueno, es que vivimos en el ego, es que en realidad el ego no es tan mala cosa, siempre que lo manejemos un poquito y se convierta en un servidor y no en un dictador, podríamos decir, ¿no? Pero claro, es cierto que a veces se logra un cierto silencio, pero este silencio es como no lo sé, la verdad que no lo sé. No sé si desde este silencio se puede decir es él, es él, es él, Estaba no sé. pensando, estaba mirando tu Instagram y cómo explotaste, o sea, porque yo te conozco hace varios años y para mí lo que me sedujo de vos era que a vos no te importaba nada, era lo que yo sé, lo que yo proyecté en vos, sí seguidores, sí la cámara, sí el texto, sí el no sé qué. Y ahora que tenés gente que te ayuda, que te llevan para todos lados, pero que hubo como un rebranding, si se quiere, desde el ego, yo hablo con vos y seguís siendo el mismo. Tengo que ¿Cómo, seguir. Sí. cómo hacer para que, porque el éxito, a mí me pasa, cada dos por tres me tiene que bajar la vida de un cachetazo, para no, para no creerme nadie, no creerme importante, no creer que entiendo nada. Y me duele mucho esos cachetazos. Y yo a vos te veo como ya en una línea del medio, como decía Buda. Bueno, pero escucha, bueno, primero atribuirle cosas a otra persona, como en este caso a mí, es Es gratuito. Y gratuito. luego, y luego, y luego, y luego hay otra cosa también de que, ¿tú qué edad tienes, Agus? 35. 35. No digo que la edad sea una variable determinante, Que no, sí. Yo no veo la hora de tener pero, 70. pero me sería bonito imaginar que
me hubieras conocido a mí con 35 años y saber qué estarías pensando de mí. Es decir, yo he necesitado, bueno, he necesitado o ha ocurrido que la vida me ha doblegado notablemente en algún momento. Y supongo que esto me ha permitido madurar un poquito más, pero tampoco me parece que haya llegado a ningún lado. ¿Cuántos años tenés? Yo soy un joven de 67 años en este O sea, momento. tenés 30 años más que yo, más o menos. ¿Y qué Exactamente, sí, sí. le dirías ahora al Joan de 35? Bueno, mm, es una buena pregunta, ¿eh? No, mira, es que yo en realidad las cosas las he puesto en mis libros, pero cuando utilizo en mis libros la metáfora de uno que sube a la montaña y llega a lo alto de la montaña y dice, yo estoy aquí, y luego escucha el eco que le dice, bueno, ¿y esto a quién le importa? Como que no tiene ninguna importancia, ¿no? Sí. Como que ahora lo que te queda es la bajada, ¿no? Claro, yo a mis 35 años estaba luchando por hacerme un lugar en el mundo, por conquistar un espacio profesional, qué sé yo, sosteniendo un sistema familiar. Con 37 tuve a un hijo, era como subiendo a la montaña, ¿no? Entonces, pues le diría, bueno, muy bien, felicidades por tu capacidad de sudar, felicidades por tu capacidad de avanzar. Uy, Ah, es que se me fue la imagen. yo dije, la subida es muy fuerte. Sí. Pero claro, también le diría, bueno, pero nada es tan importante, no sé si es como, bueno, en pequeña medida, pero si pudiera volver atrás, pues pasaría más tiempo por pasarlo sin más, sin pretender nada, sin querer llegar a ningún sitio, sin lograr nada, sin ambicionar nada. Pero también me parece que en la vida todo tiene su tiempo, ¿no? Tú has estado en la India, no sé cuándo, varias veces. He visto muchas cosas porque sales Sí, ahí. 3 veces. Yo sigo a las personas con las que he hecho vivos prácticamente, ¿no? ¿En Y me serio? gusta verlas. Yo no. Sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, en la India supongo que las cosas han cambiado mucho, pero está muy claro los tiempos, ¿no? El tiempo para el mundo y para ganar dinero y para hacer una familia y luego la jubilación, podríamos decir, tiene un sentido más espiritual, que uno se retira de los asuntos del mundo y se concentra en los asuntos del espíritu, podríamos decir, es como si el trabajo en el mundo ya lo hubiera hecho. Yo creo que la Sigue siendo distinción así, ¿eh? sigue siendo así. Y Bueno, marcadísimo. Es como, bueno, cumpliste no sé cuántos años, pero ahora tenés que trabajar. Cumpliste tantos, ahora tenés que dejar de trabajar. bueno, claro, yo por ejemplo, desde noviembre tengo lo que aquí en España se llama la jubilación activa, que quiere Qué decir que tengo derecho a seguir trabajando y no pienso dejar de hacerlo porque me complace, porque me gusta, porque sirve, porque me hace sentido, porque siento que todavía tengo cosas que aportar y que decir, o aún más que hace años. Pero lo que quiero decir es que con los años uno siente que, que, como decía Jesús, creo que decía que como estar en el mundo sin ser de este mundo, ¿no? Porque en definitiva también, quién sabe, mira, la semana pasada, no la otra, estuve viendo a Alejandro Jodorowsky, que estuvo aquí en Barcelona, Ay, qué bueno. y el hombre era muy gracioso porque el hombre tiene 96 años, ¿no? Y decía, me hace ilusión llegar a cumplir un siglo, ¿no? Llegar a cumplir un siglo. Lo que quiero decirte es que uno no sabe cuánto vivirá. En realidad, nadie lo sabe.
Y mirá que se Hoy le están murió un hijo hace 2 años Sí, y Cristóbal, sigue con la Cristóbal. ilusión de vivir. Sí, bueno, se le había muerto otro hijo también hace bastantes años. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que uno no sabe cuánto tiempo vivirá, pero a medida que la edad avanza también te das cuenta de que tu adherencia al mundo tiene fecha de caducidad. Es cierto que mueren niños de 5 años y mueren personas de 30 y personas de 24 y personas de 52, pero bueno, como que, que personas que vayan más allá de 100 pues no hay tantas. ¿Y Así que, qué opinas del bueno. suicidio? Que no sé si me van a bloquear el Instagram, pero es algo de lo que se habla, bueno, en las redes sociales nada, pero yo cada tanto fantaseo. Pero no porque lo quiera llevar a cabo, sino porque a veces cuando la vida duele, digo, ¿y si se termina es un alivio? Sí, esto, mira, es interesante que lo digas, porque en general la gente no quiere dejar de vivir, la gente quiere dejar de sufrir, ¿no? Mm, Entonces, hay que saber cuando uno sufre de que esto dura un tiempo, es como cuando te rompes un hueso, claro, duele mucho, pero te llevan al hospital, te lo enderezan, te lo ponen en tu sitio y, bueno, o una enfermedad, a veces es, qué sé yo. Mira, yo estuve en la India también, pero tenía menos de 30 años. Y ahí tuve cerca del Taj Mahal, estaba en el hotel y tuve un cólico nefrítico. Cólico uy, no. nefrítico que duele, claro. Y entonces dices, Y en bueno, la India. sí. No, pero fui muy afortunado porque llamé a la recepción del hotel y les dije, necesito un médico urgente. Y vino un sikh con su turbante y me vio en la mierda y me inyectó algo y luego me puso un suero, me inyectó algo que en 10 segundos pasé del infierno al éxtasis más absoluto. Yo creo que era heroína pura, pero India, te estuve, amo. bueno, lo que quiero decirte es que conviene saber sufrir o conviene tener buenos amigos o buenos terapeutas o buenos acompañantes que, que sepan estar ahí cuando uno está sufriendo. Pero a veces, y sobre todo niños y adolescentes y jóvenes, el sufrimiento es muy pavoroso, en la familia han pasado cosas terribles, hay ataduras e implicaciones, entonces cuesta sujetarse a la vida. Pero mira, también hay un libro de Steve Taylor, que es un hombre que aprecio mucho, y tiene libros sobre el despertar, libros espirituales, y escribió un libro sobre personas que habían tenido experiencias muy límites y ponía el ejemplo de una persona que está en el puente de Brooklyn, o no sé cuál es el puente desde el que se suicidan en Nueva York o en Washington, no sé exactamente, y este hombre eh, se tiró e inmediatamente que se tiró, sintió que era un error terrible el que estaba cometiendo. O sea, que, que se estaba equivocando. Y tuvo este hombre, hay un porcentaje de 1 cada 300 que se salvan, caen de manera tal que no mueren. Y claro, entonces es como decir, es que de la muerte no volvemos. Entonces es un comportamiento muy drástico. Entonces, bueno, creemos buenas compañías, redes de amor, redes de sostén, cuando la angustia está muy disparada, cuando nos contactamos con lugares internos que son muy difíciles de tolerar, pues bueno, los fármacos también, a veces los fármacos la función que cumplen es aminorar y regular a veces sufrimientos terribles, ¿no? Y bueno, al final, pues también hay personas que quieren irse y ya no solo por sufrimiento, a veces gente que ya ha hecho su camino.
que prefiere elegir morir a que la muerte le sobrevenga. Pero a mí personalmente me sigue pareciendo interesante vivir, o sea, admiro mucho a las personas que enfrentan la vejez, que, Wow. que no la quieren rehuir, sino que la quieren vivir también, ¿no? Porque significa para algunas personas que hay menos capacidades, que hay más vulnerabilidad, más Menos sobre, autonomía, ¿no? Para mí eso debe menos, ser terrible. menos autonomía, pero están dispuestos también a vivir esta fase. De repente Ah, que te pongan pañales tus hijos. ¿y por qué no? Ay, bueno, cuando tenga, por favor, viví 190 años, porque cuando tenemos que tener un vivo cuando yo entre a la vejez para que me... O hacer un libro, dejarnos un libro. No, pero no, yo también te digo, pero entiendo que es difícil, pero si no, pues que lo haga alguien que no sea el hijo, yo qué sé, no sé. Hablando de Mi- hijos que Mis fue el padres, comienzo. mis, Sí, mis pa- contá. mis padres vivieron bastante, o sea, asistí a su ancianidad, ¿no? Y siempre me pareció un regalo que eligieran seguir estando ahí, dando ejemplo de cómo es vivir también en la ancianidad, ¿no? ¿Te da miedo a vos? Porque todavía sos un joven adulto. Bueno, no, un adulto. Para mí recién sos un adulto. A los Mira, 80 empieza ahora la vejez. Digo este fin de yo, semana invento. estaba con una amiga argentina y con un amigo español. Y, y esta amiga argentina, a veces yo digo ahora que me estoy poniendo mayor y ella me decía, pero no digas más esto, no digas más esto. Y entonces le dije, me voy a comprometer a decir, mientras siga siendo joven, mientras siga siendo joven. Y bueno, a mí que- creo que lo que más me de miedo me da es la soledad, el envejecer demasiado aislado. Esto sí que no me gustaría. Pero si, si hay un entorno rico, no. Bueno, mira, ya llevo gafas, esto es una Mira, ahí me prótesis, están qué sé yo. poniendo, te están poniendo que estás guapísimo. Ah, bueno, Está, gracias, me gracias. pone, está guapísimo. Para Ah, mí, bueno, aparte hay algo que es real. A las mujeres, o hablo de mí, por ejemplo, a mí me seduce la sabiduría. Y es verdad que la gente joven puede tenerlo y me encanta, pero es verdad que por eso hay muchas mujeres hermosas y jóvenes que se enamoran de los hombres sabios y más crecidos, porque hay algo que pueden darnos. ya. Bueno, En las mujeres no sí, sé si pasa. Me parece que la mujer sabia y con cierta edad, no sé si seduce al hombre joven, no sé. no lo sé, no lo sé. Pero hay el pequeño problema de que luego hay que conocer a la persona. Se le Sí, hablando de Alejandro Jodorowsky, total no le va a llegar esto. Yo conozco a algunas de sus exparejas, claro, mejor para mirarlos por YouTube y en el teatro, dicen. Me imagino que no debe ser fácil. No, bueno, no, no. Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo estoy seguro que Alejandro Jodorowsky no es fácil, Estoy pero, segura. Pero pero una cita con 91 años yo la acepto. Para que me un- cuente de sus cosas o no. ah, claro, 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 claro. Sí. Bueno, nada, pues entonces me quedan esperanzas con las jovencitas. Y sí, obvio. Esperanzas es lo único. Mira, esperanzas es lo último que se pierde, pero viste que en la real historia de la mitología de Pandora, en realidad es una caja que están todos los males del mundo. Y cuando se abre salen todos los males, la envidia, la gula, la carencia, todo. Y llegan a cerrarlo y lo último que queda, la última maldad humana, es la esperanza. Y le decimos que la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad la esperanza es una como una maldición. Mira, pregunta muy buena también, ¿eh? Eh, claro, desde una perspectiva, supongo que absolutamente trascendente,
uno puede decir, ahora vivo plenamente, ya no espero nada, porque uno vive inundado del presente, pero en otro sentido nos proyectamos en la vida también. En mi último libro, el de Constelar la Vida, hablo bien de las tres virtudes teologales cristianas, que son fe, esperanza y caridad, ¿no? Y ahí digo que la fe significa tener la convicción sentida de que la vida es buena a pesar de los pesares. Y la esperanza significa tener la convicción sentida de que mañana nos espera un día distinto de lo que hemos vivido el día de hoy. Y en este sentido yo creo que ayuda a veces porque hay personas que pasan por tormentos que serían invivibles si no supieran que pueden tener un límite. Así que en este sentido, tener esperanza, yo creo que es un vehículo bueno y en otro sentido también, claro, hay gente que espera que le toque la lotería, hay gente que espera que no sé qué. Entonces, a veces también son esperanzas vanas, vanas esperanzas que vienen de lo vano, no de lo existencial en uno, ¿no? Mira, mi Pero mejor amiga murió de un cáncer adelante mío, teníamos 21. Y yo me acuerdo que eh, ella era súper pragmática, estudiaba medicina y yo era súper, ya era así. Yo le quería meter té mágicos, vos vas a sanar, vamos con esta frase. eh, y, y ella me mira en un momento y me dice, ya está. Y yo la veía fuerte. Y ella me dijo, ya está. Tengo los glóbulos blancos en tanto, los rojos en tanto, la no sé qué en tanto. Ya está. Y le dijo a la médica, ya está. O sea, qué bien. perdió las esperanzas, pero no de una manera traumática. Y a mí, lo único que, no lo único, pero lo más fuerte que me enseñó ella, Maca, es la aceptación radical. No viste esperanza, te estás muriendo y se sabe, y los médicos lo saben, y dice, bueno, pero por ahí ocurre un milagro y me salvo. Se está yendo tu voz un poquito, La Agus. mía, A ver, por te ahí igual estabas, estamos bien. te Igual, lo que estoy escuchando flojito ¿en ahora. serio? Sí, ¿no cambiaste nada del micro? No, pero escúchame, si estamos llegando al final, porque la voz dice eso y también estamos en un montón, prefiero, ¿ves? Esta es la aceptación radical. Prefiero despedirnos con dignidad. ¿Qué? ¿O no? Pero, no, ¿Sos vos? ¿por qué será que no te... Dicen que se escucha bien. Pero para mí es porque estábamos, yo, perdonen, pero yo sigo siendo muy de creer que todo dice algo y estábamos hablando de los finales y de aceptar los finales, aunque uno quiera quedarse, aunque uno quiera aferrarse a ese momento de placer, de gloria, quedarse así agarrado al momento que creemos que es